kilómetros. Nos vamos a trasladar prácticamente 1000 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata para dialogar con uno de los más respetados, reconocidos y queridos periodistas de la Argentina. A ver, Radio El Espectador, ¿cuánto? Como 20 años. Bueno, nos lo va a contar él y vamos a hablar un poco de la realidad de la provincia de Santa Fe y esto que se le viene. Está en línea Néstor Clivati. Hola Néstor, buen día. Gustavo Seira te saluda, ¿cómo estás? Gustavo, un gusto y gracias por convocarme. ¿Cómo andan ustedes? Siempre te tenemos presente a través de o Twitter o alguna cosa que nos sugiere el ruso Jaskiliov, ¿viste? Que el ruso... Ah, bueno, si esa es la referencia, arrancamos bien la nota. Bueno, menos mal, menos mal. Sí, puede ser que ocurra todo lo contrario, pero en este caso estamos en la misma vereda con el ruso. El ruso, vos sabés que el ruso, esto lo sabes bien y es de tantos años que lo conocemos, ¿no? Pero digo, el ruso seguramente ahora está escuchando esta nota, está al aire haciendo su programa, está escuchando Radio Carve, Continental, no sé cómo hace, realmente no sé cómo hace, pero está en todos lados, ¿viste? Sí, porque somos empedernidos los que sí. Nos hemos criado con la radio, y cuando, en el caso mío, cuando yo era chico y escuchaba a Víctor Hugo relatar en Uruguay, cuando todavía ni siquiera era el proyecto de que viniera a la Argentina, y soñábamos con ser Víctor Hugo, por la voz, por la impronta, por el lenguaje, por el énfasis, por la emoción, por la verborragia y tantas otras cosas que nos seducían, cuando la radio era una referencia inevitable y el único elemento que teníamos a mano para estar actualizados. Después, bueno, el mundo cambió de tal forma que hoy sobran recursos como este, por ejemplo, para que nosotros nos estemos comunicando, algo que era impensado. Totalmente. No te digo 40 años atrás, mucho menos años nos separan de esa fantasía con la realidad esta, por lo menos en comunicación. Vamos de lo más chico a lo más grande, o de lo micro a lo macro. ¿Cómo está Rafaela? Veo que hay como una resolana, pero digo en líneas generales, ¿cómo está la perla del oeste? Bueno, estamos, como comunidad creo que esta es una comunidad ordenada, que ha empezado a mostrar ciertas comorbilidades, palabra que aprendimos en tiempos de la pandemia, ¿no? Es verdad. Pero también le pasa a los cuerpos sociales, que no teníamos hace mucho tiempo y que tiene que ver con la inseguridad, claramente, Mirá. Y con, sectores que lamentablemente se han amplificado en términos de gente que está fuera del sistema o que no tiene un estatus socioeconómico que le permita vivir dignamente o que le cueste hacerlo. Esta siempre fue una ciudad un poco aislada, hasta te diría en el buen sentido, que lo que llevó a que tuviera su propia identidad, porque está equidistante más o menos de Santa Fe y Rosario, un poco hacia el oeste, a pocos, no tantos kilómetros de la provincia de Córdoba, una zona agroindustrial, de gente de laburo, de gente que siempre tiene entre ceja y ceja cómo mejorar su condición, ¿no? Socioeconómica. El progreso, la impronta de los gringos de esta zona, la ambición, si se quiere, en algún caso legítima, y a veces pasa que uno entra en lo desmedido, pero esas conductas, en síntesis, ofrecen el panorama de una ciudad que tiene cierto costado progresista, y como consecuencia de todo ello, también maneras y formas que para otro que quiera venir a insertarse a esta ciudad le pueda resultar no del todo amigable en alguno de esos aspectos, ¿no? Pero bueno, esta ciudad y esta zona, Sunchales, San Vicente, hay un polo acá productivo que empuja el carro todos los días de una manera muy fuerte. Y eso está bueno, ¿no? Porque más allá de las características que cada región tiene, en momentos donde está un poco el sálvese quien pueda, aquí todavía hay cierto colectivismo como legado de aquellos
pioneros, ¿no? que vinieron aquí desde distintos lugares a fundar esta parte del país. Los piamonteses. Claro, pero no solo los piamonteses es en proporción el mayor, lo que mayor ocupa la porción que más amplia de los inmigrantes, ¿no? Y bueno, nosotros que en mi caso también somos descendientes de esa Lombardía, es decir, de la región norte de Italia, gente que venía con intenciones de trabajar, no de hacer otra cosa. Por eso pasó lo que pasó aquí en esta región, y cuando uno viaja y tiene la posibilidad de ver cómo vivían quienes a principios del siglo pasado tenían las actividades que tenían en aquel momento y las copia y las pega, da casi como justo de que por qué pasaron estos fenómenos a lo mejor acá de estas características y no en otros lugares donde sucedieron otros con otras corrientes migratorias, ¿no? Así que bueno, estamos bien. Todo lo que nos falta, bueno, no lo vamos a arreglar ni en esta conversación, ni el nuevo intendente con su gestión. Será cuestión de tiempo y de procesos que tienen que tener un programa estratégico de esos que a veces uno ve que no suceden en cualquier lugar, pero que son imprescindibles para que haya un hilo conductor en los proyectos de las ciudades y de las regiones, ¿no? En pocos días, Néstor, va a ser la provincia de Santa Fe las primeras en realizar un acto eleccionario. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo se está viviendo? ¿Está la gente como atenta a un nuevo movimiento político o la va dejando pasar como tantas otras cosas? Siempre nos pasa lo mismo a horas de una elección. Será el próximo domingo, no este. Claro, el 13. Sí. Digo, porque siempre está como instalada la idea que al ciudadano no le interesa y que está muy enchufado, muy enfocado en el día a día, en resolver sus desafíos, sus problemas, y que la política lo tiene harto, y que todo lo que tiene que ver con las actividades políticas proselitistas mucho más. Entonces podríamos hablar de una cierta indiferencia, pero después lo de siempre. Los porcentajes de gente que concurre a las urnas son más o menos lo mismo. Esta es de medio turno, es legislativa. Sí. Pero en el caso de Santa Fe hay un aditamento extraordinario. Aquí, y por única vez, porque las del próximo domingo son paso provinciales. Ajá. Pero se le va a agregar en las urnas el listado de los reformadores constituyentes. Claro. Porque el gobernador Puyaro consiguió lo que no había conseguido nadie en 62 años. Mira. Que se reforme, en este caso, una parte de nuestra Carta Magna. No toda, 44 artículos. Pero bueno, nunca se habían puesto de acuerdo oficialismo y oposición para que el proyecto de reforma que se necesitó hace mucho tiempo hacer, estoy hablando de la reforma constitucional provincial, sí. La nacional, que también se reformó en Santa Fe, bueno, fue en el 90 y pico, 94, y ya se hizo, ¿verdad? Habría que hacer algún retoque también a nuestra constitución, pero la de Santa Fe lleva 63 años. Y no lo pudieron hacer gobernadores que fueron muy poderosos políticamente. Pienso en Reutemann, pienso en el turco Obeid, pienso en Lifchis, que también lo intentó, pero no encontró el quórum legislativo. ¿Es un conciliador, Puyaro, el gobernador santafesino? Sí, por su perfil sí. Acumuló mucho poder a partir de el mandato en la elección que termina ganando por una cantidad de votos que nunca ningún gobernador había tenido, superó el 1.000.000 de votos. Una cosa que incluso los que están más cercanos al entorno del gobernador hablan de un porcentaje de votos, de una
de un masivo acompañamiento acaso irrepetible. Y bueno, justamente sucedió que ese masivo apoyo le permitiera también tener prevalencia en las cámaras, algo que no habían conseguido sus pares. Me dicen, porque no tengo clara la estadística, por lo menos en mi memoria, que el que más se acercó a ese quórum, y creo que lo tuvo, fue Reutemann, pero después se encontró una división política incluso interna, y una oposición mucho más cerrada, que cuando se comenzó a hablar de la reforma de la Constitución, en las cámaras no hubo quórum, y sobre todo porque se termina siempre en el punto donde está ese elemento, ese de la controversia, referido a el periodo de renovación del gobernador. Aquí, en esta provincia, no está dentro de la Carta Magna la reelección del gobernador. Ajá. Es decir, es solo un periodo de 4 años, después puede volver a repetir, pero pasado por lo menos un periodo, y entonces al no poder presentarse el gobernador a la reelección, bueno, los temas políticos en Santa Fe son distintos en lectura, hablo, a lo que pasa en otros lugares donde sí es posible la reelección. Y entonces, ¿qué dicen? Y bueno, claro, acá lo que busca Puyaro es que porque ese artículo se va a reformar también, se pueda volver a presentar y que la reelección ya corra. Ese era un poco el punto de discusión, y será uno de los más complejos de resolver cuando esta constituyente se reúna para reformarla, que será tiene que ser, el plazo es de 1 año, se vota el otro domingo, se van a elegir los constituyentes, 69, y esos se van a tener que reunir antes de en menos de 1 año. Ajá. Ese es el límite. Y bueno, y el punto ese va a ser obviamente que toda una discusión, ya lo es ahora, porque para algunos es correcto o es legítimo que un gobernador se presente para una reelección, por lo menos un periodo, pero ¿cuándo entra en vigencia? ¿O cuándo entraría? Y bueno, claro, Puyaro, aunque no lo dice, va a pretender que si eso se reforma, y se va a reformar, corra a partir de su gestión, no de la próxima. Una estrategia muy menemista. Y sí, claro. ¿Y cómo crees que va a terminar esto con mayoría? Claro, que hoy tiene todavía Puyaro. Esto va a terminar con la reforma en ese artículo que tiene que ver con la reelección del gobernador y que va a quedar como vigente automáticamente de rápida promulgación, y el gobernador, si lo considera, se va a poder presentar a una reelección por primera vez en la historia de esta provincia. Bueno, todo eso estará por verse, porque después hay que ver cómo quedan, de acuerdo a las elecciones, esa lista de constituyentes, cuántos opositores de los no muchos que han quedado visibles en la provincia, porque pensá que el último candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski, actual senador y colega nuestro en lo deportivo, claro, como periodista deportivo lo digo, hoy senador por el justicialismo, va con una lista por fuera del peronismo. El último referente del partido en Santa Fe va por afuera, y el ex gobernador Omar Perotti ni siquiera va a jugar en estas elecciones en ninguno de los segmentos internos, ni siquiera apoyando la lista de Lewandowski, que armó ahí un mezclún de hojas verdes, como hoy se le llama a las ensaladas en los restaurantes elegantes, un mezclún de hojas verdes, y metió socialistas, peronistas arrepentidos o culposos. Por ejemplo, el último intendente, 12 años consecutivos, Luis Castellano, de esta ciudad de Rafaela, referente del peronismo de esta zona, lo acompaña a Lewandowski en la lista de convencionales constituyentes, que va por fuera del partido. Así que hay un lío bárbaro. Y está La Libertad Avanza,
por primera vez va a jugar con su propia marca de La Libertad Avanza, con Mayorans, que es un muy buen candidato de Rosario, pero que me dicen todavía las encuestas no lo estarían acompañando en la medida de las expectativas que por lo menos uno cree tiene el partido del presidente, que tampoco está muy preocupado cómo le van las cosas aquí, o le irán las cosas en una legislativa en Santa Fe, ya que están calentando motores recién por esta región, ¿no? ¿El campo cómo está hoy en referencia justamente a estas cuestiones políticas? Nosotros acá desde Mar del Plata, nosotros nos ocupamos mucho de toda la industria pesquera, de la industria naval, y hoy está el sector pesquero básicamente, yo diría por ahí exagerando, pero en pie de guerra con los derechos únicos de extracción, o sea, le cobran por pescar, precios desmedidos, y siempre está la puja con el campo, justamente porque desde acá se dice, bueno, pero al campo le dieron un montón de facilidades que a nosotros no nos la dan. Digo, estos beneficios que tiene el campo, sobre todo en esa riquísima zona, hacen que estén más cerca de la actual gestión presidencial, o también va para adelante. No, las cosas se fueron enfriando, como toda relación de pareja, ¿no? El noviazgo fue muy intenso, se declaraban un amor, y aquí había gente que estaba tan feliz, no siendo mileístas, pero claro, querían sepultar al kirchnerismo, ¿no? Que los había maltratado, según dice el sector, durante tanto tiempo. Entonces, el que le aseguraba que ese infierno para ese sector terminara, iba a ser acompañado enfáticamente, como pasó aquí, donde Milei ganó de una manera estrepitosa y rotunda. Eso duró un tiempo, y después, cuando las políticas afines al campo, el campo creyó que iban a ser también un poco en conexión con lo que se decía en las previas, o en las campañas, o en los discursos de campaña, o en las plataformas. Después, en el terreno práctico, los beneficios llegaron relativamente. Sí, algunos, o por ejemplo, para un sector, el sector lácteo, esta es una zona, la cuenca lechera, ¿no? Claro. El sector lácteo, que estaba muy relegado, se cerraron no sé cuántos tambos en nuestra zona en los últimos 20 años. La gente dejó de hacer lechería, y bueno, ese sector estaba beneficiado. Ese sector dice estar mucho mejor, por una serie de ajustes en el precio de la leche y todo lo que eso después derrama, que le volvió el alma al cuerpo el sector lechero. Mira. Pero el sector sojero o agropecuario ya tiene otra mirada, ya más relacionada con la salida del cepo, tienen otras expectativas, y el bendito tema de las retenciones, sí, que es siempre el punto de controversia con este gobierno, con el anterior, el único que le sacó el pie digamos, de la cabeza, del cuello, fue Macri, y su política no duró nada. Entonces, es todo un tema siempre controversial, la relación de los sectores agroindustriales, porque aquí también es una zona metalmecánica, claro, hay mucha microempresa, bueno, de hecho de empresas. Perdóname, Néstor, tienen la fábrica de válvulas, una de las más reconocidas del mundo allí. Sí, las dos más importantes, claro, de Sudamérica están acá, que compiten entre sí, pero que una ya es una multinacional, y la otra es de la familia Basso, claro, histórico, sí, que tienen el otro segmento del mercado a nivel también mundial. O sea que aquí no hay una actividad que sea la única o la más fuerte. Sí, es un crisol de actividades, y bueno, hay para todos. Cuando le preguntás sobre la política del gobierno, los que están algo decepcionados, los que están favorecidos, y los que están como el campo ahí, no quieren romper lanzas
con la política nacional, porque lo otro es como un regreso que no se lo podrían permitir, y les siguen dando como un poco de crédito al presidente para ver si los índices generales siguen mejorando, y es posible en el transcurso al menos de este año o del próximo tener algunos beneficios más concretos que están relacionados con las retenciones, y a mí me parece que eso por el momento no va a ocurrir, y la gente del sector sabe que no va a ocurrir. Néstor, te agradecemos muchísimo este contacto. Te iba a preguntar por Atlético Rafaela, pero nada, hablo de Rafaela, me emociono mucho porque nada, me acuerdo de mi amigo Carlitos Volta, que nos dejó hace poquito. Bueno. Y nada, y veo la realidad del equipo, y también digo, yo creo y lo digo así hasta románticamente, digo que el gordo se fue para no verlo descender a su Atlético, ¿no? Bueno, hubiese sido realmente para Carlito, que fue un amigo también, sí, no una decepción, decepciones hay permanentemente en la vida de las personas, pero una puñalada de esas, sí, en el corazón, de esas que nos cierran fácilmente. Tal cual. Pero bueno, son cuestiones deportivas, y así como a veces los clubes llegan a lugares que nadie pensó, o nunca pensaron ni los más fanáticos. Y mirá lo que nos pasa con Aldo Civi. Bueno, Aldo Civi es ese péndulo que no termina de definirse. Lo mismo le pasa a los tucumanos. Hay lugares donde hay cierta historia, y en otros mucha historia, pero que después, por gestiones, por ciclos, por eras, por los hombres, siempre los hombres, ¿no? Están más las frustraciones que las alegrías. Néstor, gracias, siempre un gusto charlar con vos, gracias por tu generosidad, y nada, te estaremos convocando, que es un gusto. Me quedo preocupado que el ruso todavía no se contactó, pero en un ratito seguramente lo va a hacer. No, pero cuando desarmemos acá el Meet están sus mensajes. Bueno, un saludo, muchas gracias por convocarme. No, Buena mañana, hasta luego. Un lujo para nosotros, abrazo grande. Néstor Clivati, desde la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. A ver, Clivati, ahora que no está, que ya cortamos. Él eligió su ciudad, su lugar. Este hombre, es crack, o sea, así no parece como uno despectivamente, pero bueno, Néstor es un súper referente, no solo de la provincia de Santa Fe, no solo obviamente de Rafaela, hombre muy cercano a Víctor Hugo Morales en la época dorada de Radio Continental, bueno, conocedor del viene del palo también, como tantos que arrancamos con el periodismo deportivo, y nada, bueno, en Radio El Espectador, ¿no? La verdad que para nosotros es prestigiar nuestro streaming con la presencia de Néstor Clivati.